Mano a mano. Bueno, y queremos precisamente analizar este primer cambio de gabinete del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Vamos a saludar a quienes nos acompañan, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y también el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch. También, diputado, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, hola. Y partir conociendo sus impresiones respecto a este cambio de gabinete. Partamos primero por aquellos que no lograron pasar agosto, precisamente. Los ministros Gerardo Varela, quien estaba en Educación, y también Alejandra Pérez en Cultura, Ministerio de las Culturas. Bueno, efectivamente no lograron pasar agosto y ya era sorprendente que hubieran llegado hasta agosto, porque es absolutamente incomprensible que ellos seguían en un gabinete con el tipo de declaraciones que lo escuchamos, pero mucho más incomprensible entender cómo llegaron. La pregunta de fondo que queda pendiente es cómo es posible que el presidente Piñera haya nombrado al señor Varela como ministro de Educación. ¿Qué antecedentes tenía? Salvo saber que tiene hijos campeones, que considera que los bingos son el modo de resolver los problemas de la educación en Chile, que considera que el acoso y el abuso de las mujeres son pequeñas humillaciones. ¿Esos son los antecedentes que tenía el presidente Piñera? Esa es una pregunta fundamental, porque hoy día está haciendo un cambio de ministro, básicamente, y digamos las cosas por su nombre, por un encuestómetro. Lo está haciendo porque ha visto con toda claridad que le está cayendo en picada las encuestas después de estas declaraciones insólitas de este ministro y varios otros. Al mismo tiempo deja como ministro a ese que le recomienda a los grandes empresarios que hay que llevarse la plata fuera de Chile. Va a esperar un par de meses, va a esperar que sí pase agosto y lo va a sacar para la Pascua, el Año Nuevo. ¿Cómo es posible que tenga un gabinete que está pensando en los negocios, que está pensando en otras cosas y no las necesidades de los chilenos? En el caso de medio ambiente, nos encontramos con una ministra que podrá ser una excelente persona, pero que claramente está mirando hacia el mundo empresarial. Esta es una señal muy clara de que acá se van a aprobar proyectos que tienen que ver con inversiones, con grandes intereses empresariales y no con la demanda de la ciudadanía de proteger el medio ambiente, de cuidar y garantizar un medio ambiente, el agua, los glaciares y tantas otras necesidades que es la materia. Entonces, la verdad es que yo creo que este cambio se ha hecho básicamente porque el presidente Piñera quería mantenerse en alto en la encuesta. Me parece insólito, por lo demás, un ministro como Varela, que en su momento decía, el presidente hizo lo correcto nombrándome a mí. Yo creo que nadie entendió qué fue lo correcto de lo que hizo el presidente Piñera. Gonzalo Miller, solamente un tema comunicacional, concentrándonos en la salida del ministro de Educación Gerardo Varela, ya enumeró Tomás Hirsch la serie de desaciertos en términos de sus declaraciones, pero ¿era solamente un tema comunicacional o también había un déficit en torno a lograr poner la agenda de educación en la primera línea? Yo creo que sin duda un déficit político que se transformó en un déficit crónico. Aquí el ministro Varela pasó cuando todos los ministros pueden cometer un error. Y así lo hemos visto y lo hemos visto en el tiempo. Pero cada ministro también, desde el minuto que jura, sabe que es un fusible que tiene que ver con que él hace un aporte al gobierno. ¿Qué pasa cuando un ministro deja de hacer un aporte? ¿Por qué? Porque a través de frases desafortunadas, ¿no es cierto?, desconexión, muestra una distancia con la ciudadanía que le impide seguir adelante con su propia agenda. Le impide ser parte incluso de ese diálogo necesario, social, democrático. ¿Por qué? Porque él mismo construye una distancia. Alguien que tiene que estar explicando permanentemente lo que dice es alguien que nos está comunicando. Gonzalo, desde esa perspectiva, recogiendo lo que decía Tomás, ¿fue un error que lo haya nombrado en ese cargo? Lo digo porque no tenía mucha experiencia en materia educativa, pero tampoco en lo que se refiere a lo político, porque alguien podría decir, claro, en el caso de Marcela Cubillos, ¿por qué medio ambiente? Pero ella fue diputada. ¿Fue una equivocación haberlo nombrado como ministro de Educación? Mira, el cargo de ministro de Educación es un cargo que hemos visto pasar a expertos políticos con desafortunadas evaluaciones. Después ha habido mucho. No es fácil dar con una fórmula única, ¿no? Decirle, mira, era tan evidente todo. No pareciera. Yo creo que sí, obviamente, el balance de los 4 o 5 meses, el propio presidente Piñera que hace es negativo. Ya se había referido la semana pasada, si no me equivoco, a su vuelta a un viaje cuando ha dicho yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros. Este ajuste que hace, hay dos ministros que salen, entra, ¿no es cierto?, y hay un cambio dentro del mismo gabinete de cartera. Tiene que ver un poco con esos ajustes que también hablan de un presidente que es capaz de escuchar a la ciudadanía, ver si hay problemas, ver si hay crítica y hacerse cargo de ellas. Cuando uno ve que hay ciertas demandas o cierta crítica, el rol de cualquier autoridad
y sobre todo de una autoridad que se demuestra abierta y permeable a la ciudadanía, es tomar conciencia de por qué se producen y tomar decisiones en consecuencia. Yo creo que en eso el presidente toma una decisión. Esta decisión tiene que ver mucho con la ciudadanía y poco que ver con la oposición o con las críticas que uno escucha en el Congreso. Diputado. Yo creo que tú fuiste generosa, Patricia. La verdad es que dices, no sabía mucho de educación. No, la verdad es que no tenía nada que ver con la educación. Y esa es una de las cuestiones que preocupan. Es decir, se nombra a alguien o por intereses políticos, un abogado, empresario, gente vinculada con otros mundos, pero no tiene nada que ver con educación. ¿Cómo se resuelve este problema que menciona Gonzalo de que pasan y pasan ministros de educación? Nombrando educadores, pues. Nombrando gente que sepa del tema. Sí, escuchando al colegio de profesores, perdón. Escuchando a gente que sabe del asunto. Y no a economistas que creen que esto se arregla con bingos, que, ojo, es muy parecido al presidente Piñera cuando dijo que la educación es un bien de consumo. Si es un poco parte de la misma franja, de la misma mirada. Es una mirada que está permeando hoy día, lamentablemente, la educación, la salud, el trabajo, vivienda, todas las grandes necesidades que tiene la ciudadanía. Y en ese sentido uno dice, ¿habrá sido suficiente este cambio de gabinete que lo hacen por un par de palabras que en realidad tiene mucho más que ver con una dirección que lleva el gobierno? ¿Qué pasa con el Ministerio del Trabajo cuando estamos viendo que el desempleo aumenta? ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior cuando nos hablaban de la seguridad y sigue siendo un serio problema que afecta a la familia chilena? En los gobiernos siempre habrán desafíos y complicaciones. Usted ha enumerado una serie de materias, o sea, para usted el cambio de gabinete debería haber sido casi completo. Un cambio de gobierno. Hay alguien que tuiteó ahí si el presidente se iba a cambiar también a sí mismo o no. La verdad es que creo que es muy insuficiente e insisto, creo que está más motivado, y eso es lo que me preocupa, por una medición en encuestas que por una cuestión de fondo. Yo no veo en este cambio que se esté diciendo vamos a cambiar determinadas políticas económicas, ahora, o políticas educacionales, o políticas de medio ambiente. Mueven a todos los políticos. ¿Cómo? ¿Usted también se fija en las encuestas? Todos nos fijamos en las encuestas, pero lo importante acá es qué política va a llevar adelante el gobierno. Y no le va a ir mucho mejor en las encuestas porque no tengo un ministro hablando de los condones de sus hijos o hablando otro ministro. ¿Qué pasa con el de los protocolos que los modifica a su pinta 2 semanas después de llegar al gobierno? Gracias, Gonzalo Miller. No sé si usted tiene algún dato más contundente, pero que Santelice se salvó como a última hora. Porque estaba Luis Castillo ahí, bueno, mira, que relevó a la subsecretaria de Redes. Es verdad, cuando depende de quién uno escuche. Finalmente hubo una gran especulación y en algunos casos en la oposición o en algún tipo de oposición pareciera que habría que cambiar a todo el gabinete, me imagino. Pero volviendo al tema, en el caso si uno mira, en el caso del ministro Varela y también en el caso de la ministra Pérez, fue el déficit político de ambos fue el que finalmente los terminó haciendo un poco útiles para la labor del gabinete. Porque si uno mira, el ministro Varela sale por el fracaso de alguna política pública educativa que está impulsando el gobierno, que genere resistencia o rechazo. No, no es así. De hecho, la política pública que está impulsando, que es la de la gratuidad de la educación técnico-profesional, que es uno de los compromisos del presidente Piñera, es ampliamente aceptada por la ciudadanía. Entonces, aquí siempre está la tentación de aprovechar el momento, ¿no es cierto? Aquí, claro, obvio, de hacer leña del árbol caído y Gerardo Varela. Yo creo que Gerardo Varela dejó de ser útil como ministro de Educación. ¿Entonces se le transformó en un problema al presidente? Claro, y el propio presidente le ha dicho la semana pasada, ni una más, y resulta que hoy día en la mañana lo escuchamos volviendo, reiterando un error, en este excesivo discurso rococó de la frase inteligente, la frase provocadora. Volvió a mencionar, lo de los bingos. ¿Y por qué me hago cargo de lo de los bingos? Porque aquí hay, sin duda le da la oportunidad a la oposición de hacer su trabajo y es legítimo si lo quiere hacer o no. Pero la centroderecha ha venido construyendo con mucha fuerza en el tiempo su rol social, su rol de sensibilidad respecto de lo público. Y tratar de reducir la posición política en materia de educación de la centroderecha a los bingos me parece que es de un simplismo que solo provocado por lo desafortunado de las palabras del ministro Varela. Solo una acotación, Gonzalo. ¿Puede ser que lo que pasara con el tema de los bingos, a diferencia de otras frases, pudiese transformarse en lo que fue en el gobierno de la expresidenta Bachelet la retroexcavadora? Esa frase que la no, sin duda, hay un nexo ahí, hay un nexo porque toca una realidad y demuestra una falta de sensibilidad. Porque los problemas de infraestructura en lo público respecto a la educación existen, se conocen, hay un esfuerzo que hacer, el Estado tiene un rol, pero aquí tampoco decir rasgar vestidura, porque los colegios que se llueven, lo hemos visto en las noticias permanentemente en los últimos 10 años, y hay un déficit de lo público, un déficit transversal, de gobierno tras gobierno, de todavía asumir más. A veces hay algunos que hablan mucho de educación pública y hacen poco, el déficit está ahí.
Lo que no se puede permitir, creo yo, y en eso considero correcta la decisión del presidente Piñera cuando le pone término a la gestión del ministro Varela, decirle en la falta de sensibilidad. Con el diputado Tomás Hirsch, solamente un tema, más allá del tema del bingo, que va a quedar como en la historia de Varela, sin duda, la palabra bingo, por mucho tiempo. Pero en muchas ocasiones ya el senador Manuel José Sandón se estaba refiriendo a la gestión de Varela con bastante preocupación. Y él lo dijo, en un momento en que estamos hablando de una derecha social, donde queremos hablar de las necesidades de la gente, es muy contraproducente el tema de los bingos, porque es justamente lo que siempre se le critica a la derecha, la falta de preocupación, de ser capaz de atender a las personas en esos problemas. Es como mandarlos a resolver solo sus problemas. O sea, hay un tema mucho más allá de una simple declaración. Sí, yo creo que se hace cargo de una caricatura que está ahí y por lo tanto yo creo que a la mayoría de la gente, si uno recuerda respecto a la frase de los bingos, hubo una reacción muy fuerte de políticos de derecha criticando la frase, incluso pidiendo la salida del ministro. Entonces, yo creo que es una frase que no está compartida y yo creo que parte de la decisión del presidente Piñera es que sale Varela y sale también la lógica del bingo del gobierno. La frase refleja muy bien a la derecha que no ha entendido lo que es la función pública. Pero yo estoy de acuerdo que esto va más allá de la frase. El ministro Varela tampoco ha avanzado absolutamente nada en educación. Y hemos tenido movilizaciones justamente de los profesores que han levantado una serie de demandas y que no son escuchados. Y los estudiantes no son escuchados. Y hay una serie de situaciones, irregularidades que no se están resolviendo y no se está respondiendo. Y yo quiero ir más allá. Las palabras de otro ministro que queda en el gabinete, y vuelvo al tema, el ministro Valente, a mí me parecen extremadamente graves. Un ministro que le dice a los inversionistas que tienen que sacar la plata fuera de Chile no es una pequeña equivocación, no es un pequeño error, tiene que ver con una concepción. Mientras por una parte se dice que hay que invertir en nuestro país, mientras los trabajadores se les paga miseria, no tienen posibilidad de buenas jubilaciones, a los empresarios les dice que inviertan afuera. Y lo vinculo con algo más que está pasando esta semana y que estamos discutiendo en el Congreso. Un proyecto del gobierno de aumento de salario mínimo absolutamente miserable. 7.500 pesos. Y el gobierno pretende decir, por una parte, que la economía está bien, que está creciendo, como se ha dicho recién acá, que estamos con un IMASEC del 4.9, el 5.2, y por otro lado, ni siquiera les da un reajuste a los trabajadores. Entonces, pongamos esta situación en contexto. Esto no es solamente un problema de algunos ministros. Esta es la dirección de un gobierno que no está entendiendo que tiene que responder a demandas en diversas materias y que no lo está haciendo. Diputado, pero ¿es justo hacer una evaluación tan categórica a 5 meses de un gobierno, de pedirle tanto resultado, sin perjuicio de que acá evidentemente hay errores garrafales en materia política que también se están subsanando con los cambios que hoy se están materializando, pero ¿es justo pedir tanto resultado en tan poco tiempo? Parece que el presidente Piñera también está haciendo evaluaciones después de 5 meses, pues. Si por algo está sacando a los ministros, por algo está haciendo estos enroques. Y lo que llama la atención es que esté manteniendo algunos que rápidamente me parece a mí de seguir en esta línea lo que hay que cambiar. La pregunta es si quedan con tarjeta amarilla, por ejemplo, el equipo económico. Pero porque, ojo, que ahí vienen las críticas más allá de los dichos de Valente del mismo sector empresarial, que están diciendo, oiga, no está la agenda, ¿verdad?, de competitividad, inversiones, no está funcionando esto como quisiéramos, necesitamos más rápido. Y más parte urgencia. importante de lo que mencionó el presidente Piñera en su discurso posterior a que se confirmaron esos cambios fue precisamente vinculado a ese tema. Escuchemos al exministro de Educación, Gerardo Cubillos, hermano de quien queda ahora como ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ese es el link que él mencionaba ahí en esa declaración. Yo creo, Patricia, que cuando uno entiende la señal que da el presidente, decíamos, déficit político en el caso de Gerardo Varela, que se transformó en algo crónico, múltiples errores, lo de los bingos, eso sale para afuera. ¿Y entra quién? Alguien que tiene trayectoria política, alguien que tiene conocimiento además del tema de educación, lo ha hecho bien de cuando estuvo en la comisión, y por lo tanto se subsana eso. Ese es el diagnóstico que hace el presidente. Dice, aquí hay un problema de déficit político y trae a alguien que tiene esa capacidad de diálogo. En los 5 meses que fue ministra de Medio Ambiente, logró sacar adelante una ley importante como la de echado a las bolsas plásticas, con acuerdo amplio en el Congreso, si no recuerdo mal, me puede corregir Tomás, fue con unanimidad que se aprobó esa legislación, producto de un diálogo, y en un tiempo bastante breve, algo que se venía arrastrando y discutiendo por mucho tiempo, y lo logró sacar adelante. O sea, ministros que tengan esa capacidad política de articulación
comunicación que tengan la sensibilidad social. Yo creo que ayudan al gobierno, ayudan al presidente Piñera y van un poquito y nos ayudan a entender un poquito de qué se trata este ajuste de gabinete, estos 2-3 ministerios que cambian. Mira, hemos hablado mucho de la frase insólita, surrealista y desafortunada de varios ministros, los que se van y los que se quedan. Pero más allá de eso, esto no es solo una cuestión de salidas de libreto. Esto es una cuestión de cuál es la dirección que lleva un gobierno. Y este es un gobierno que mantiene la concepción de un Estado subsidiario. En otras palabras, para que se entienda, de dejar que sean los privados los que hagan todo y no hacerse cargo de las demandas y las necesidades que tiene la sociedad. Simplemente dejarlas al servicio del mercado. Es un gobierno que no entiende de derechos y garantías sociales, sino que los entiende como negocio. Hablemos de salud, de educación, de vivienda, de pensiones e incluso de trabajo. Entonces, esa es la cuestión de fondo y en ese sentido donde sí uno tiene derecho a ir evaluando un gobierno después de los 5 meses, tomando tu pregunta anterior. Por cierto que sí, porque te va dando la línea que lleva ese gobierno. Y la línea que lleva este gobierno lamentablemente es la de mantener y profundizar un modelo neoliberal que en muchos otros países fue experimentado y con el tiempo fue dejado de lado, entendiendo que el Estado debe hacerse cargo de situaciones, sobre todo en un país que está creciendo, que tiene posibilidades, de los que están más postergados. Sí, ya se nos va el tiempo. Gonzalo Müller, solamente retomar una pregunta que le estaba haciendo antes de ir al móvil. Queda como tal vez uno de los máximos desafíos reencaminar la agenda económica porque han surgido críticas desde el mundo empresarial, hay necesidad de ver resultados más concretos en la marcha de la economía. La propia expresidenta Michelle Bachelet en el diario El Clinic dio una larga entrevista y habló de la economía debilucha. ¿Tiene algo de razón la expresidenta o no? No sé, yo creo que en esto la oposición o la oposición tienen derecho a elegir el terreno en el cual quieren criticar al gobierno. Haber elegido en materia económica, yo creo que es un terreno donde están pisando en un terreno bastante peligroso. ¿Por qué? Porque es cosa, le hacen de alguna manera un favor. El propio presidente salió a contestar y dice, oye, se crecía al 2, hoy día se crece al 4, se crece al doble, se generan empleo. Entonces, el contraste en materia económica quizás no es el mejor terreno en el cual, por lo menos el gobierno anterior, tenga autoridad moral para poder plantearse. Lo que sí no quita que hay expectativas altas. ¿Por qué? Porque los últimos 3 años los chilenos lo pasaron mal en materia económica. Y eso fue dominante, un tema dominante de la campaña. Entonces, este gobierno dijo lo que iba a hacer en educación, dijo lo que iba a hacer en economía, dijo lo que iba a hacer en salud, dijo lo que iba a hacer en pensiones. El presidente Piñera se refirió a todos los temas durante la campaña. Fue requerido por la ciudadanía, por los medios de comunicación y obtuvo un triunfo importante. Entonces eso tampoco olvidarse a 5 meses decirle que qué es lo que el gobierno tiene que hacer, cuál es el camino que tiene que avanzar. El gobierno tuvo un mandato y lo que es importante es que lo haga. Por eso el punto respecto, por ejemplo, de educación o de otros ministros. ¿Están cumpliendo con el mandato que recibieron ciudadanos? ¿Se están preocupando? ¿Hay que ir más rápido? ¿Hay que estar a la altura de las expectativas? Sí, yo creo que sí. Gran parte del esfuerzo que están haciendo los propios chilenos es que generar más empleo. ¿Estamos generando más empleo? Sí. ¿Hay que seguir avanzando más rápido? También. De repente, ahí... Ojo que acá, por razones múltiples y que tal vez obedecen a muchos factores, pero se te están cerrando hartas empresas. Y eso también está dejando una imagen que es bien potente y es bien preocupante porque, sobre todo en algunos pueblos donde se ha generado una idiosincrasia y se han construido ahí en torno a Llanza, en fin, Maersk en San Antonio también fue un golpe potente. Hoy día Nipsa, otra fábrica. Las pastas Suazo en Curicó. Entonces, hay un entorno en eso. Anticiparse sí. O acompañar esas situaciones que son bien impactantes. A Gonzalo le parece que no se le puede discutir al gobierno en materia económica. Yo no tengo ningún problema en decir que creo que no lo está haciendo bien en materia económica. Y efectivamente es más que debilucho. Ahora, si el gobierno considera que no es debilucho, porque efectivamente muestra cifra de crecimiento y un IMASEC, que lo refleje entonces, pues. Entonces que se traduzca en mejoramiento de las condiciones en que viven los trabajadores de nuestro país. No hemos escuchado ninguna palabra concreta en materia previsional. Promesas de campaña con los cuales tuvo ese porcentaje, pero después no ha pasado nada. La primera señal que le escuchamos relacionada con el mundo del trabajo es decirles, miren, ni siquiera les voy a reajustar por el IPC sus sueldos. El salario mínimo lo voy a reajustar menos que la inflación. Está bien, esa es la señal que... No, hoy día seamos concretos. No estamos hablando de esa vacuna universal. Eso es lo concreto que hemos escuchado del gobierno. A mí me parece que es un desastre. Con el Entonces, discurso de la puede ser que los empresarios estén preocupados porque no le bajaron los impuestos como ellos esperaban, pero hay millones de trabajadores en Chile que están preocupados. En primer lugar, porque están cerrando empresas. Ya no es una, ya son varias. Y se va repitiendo esta cuestión. En segundo lugar, porque hay un porcentaje importante de trabajadores en Chile que vive del salario mínimo, aunque se pretende decir que no. Y en tercer lugar, porque sí hubo un aumento del desempleo y no del empleo, de un 0,2%. Entonces tampoco es real esa cifra.
Aquí hay preocupación de la gran mayoría de los chilenos que no son empresarios, son trabajadores. Y por cierto que quieren mejor calidad de vida y por cierto que quieren recibir los beneficios. Entonces, que se ponga de acuerdo el gobierno. Si el gobierno dice que no es debilucho, sino que está bien, que lo traduzca en mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos. Y eso no está pasando. Muy bien, pues, diputado Hirsch, Gonzalo Müller, muchas Gracias por gracias por venir a acompañarnos. hablar de esto. A ustedes, muchas gracias.